buenos días a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios, llegando al último estudio de esta serie a quien Dios nos dirigió, que es ¿quién define qué es pecado? Es bastante importante que nosotros, si hemos llegado a creer en Cristo o estamos interesados en su palabra, entendamos qué piensa Dios acerca de lo que es pecado hoy en día, año 2020. Y tenemos que considerar que la Biblia fue escrita en dos idiomas originalmente. El Antiguo Testamento, dado que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la gran mayoría de escritores son judíos, entonces el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente. Algunas partes, por ejemplo en el libro de Daniel y Esdras, están escritas en arameo, pero la gran mayoría en hebreo. Y el Nuevo Testamento, debido a la influencia griega del Imperio Romano en el primer siglo, estaba permeado el Imperio Romano por la cultura griega, entre ellos el idioma, fue escrito en idioma griego. Un griego, no un griego de clase alta, sino un griego de habla común, del común del pueblo. Entonces tenemos Antiguo Testamento escrito originalmente en hebreo y Nuevo Testamento escrito originalmente en griego. Todo esto para definir la palabra pecado, tendremos que mirar unas cuantas palabras en el hebreo y unas cuantas palabras en el griego que se refieren en la Biblia al pecado. Por ejemplo, la palabra en hebreo chata se encuentra allí en el Antiguo Testamento. Tiene su palabra que también coincide en la misma definición en el Nuevo Testamento, su equivalente en el Nuevo Testamento en el idioma griego, que es la palabra amartía. Ambas significan errar al blanco. La palabra amartía en el Nuevo Testamento es la más frecuente en cuanto se refiere en el Nuevo Testamento al pecado. Entonces, la palabra quiere decir errar al blanco. Tiene la idea de una persona manejando un arco y lanzando una flecha queriendo dar al blanco. Y se está errando al blanco. Esa es la definición entonces que nos indica esta palabra. Dios dejó en su palabra definido que Dios rechaza, y lo vemos en la ley. Encontramos honrar a padre y madre, encontramos no codiciarás, encontramos también no te inclinarás ante ninguna imagen, encontramos otros mandamientos, no dar falso testimonio entre ellos, y una cantidad de otros mandamientos que tienen que ver inclusive con leyes dietéticas, una cantidad de mandamientos que Dios solicitó a su pueblo que los cumpliera, que Dios mandó, Dios ordenó a su pueblo que los cumpliera. Este pueblo y nosotros también, que hemos conocido los mandamientos y con nuestro reconocimiento de que hay un creador, en nuestro deseo de cumplir esa ley a cabalidad, hemos fallado. Hemos fallado en cumplirla todo el tiempo, el 100% de ella. Entonces, en ese sentido hemos errado al blanco. El blanco es la perfección, la santidad de Dios. Así que ningún ser humano ha cumplido a cabalidad los mandamientos, solamente uno, y ese fue el Señor Jesucristo. Hay que anotar que la Biblia allí en el Nuevo Testamento nos dice
que si alguien cumple toda la ley, todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las ordenanzas, pero falla en uno solo de ellos, entonces se hace culpable. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a traer a las leyes humanas aquí en Colombia. Si alguien siempre ha cumplido las leyes aquí en Colombia, ha pagado sus impuestos, ha sido buen padre, buen vecino, ha sido buen estudiante, buen profesor, buen empleado, buen empleador, bueno en todo, pero en un momento dado, él, dejado llevar por la ira, que no manejó en unos segundos, hiere y termina asesinando a una persona. Ese hecho, que no representa toda su vida, pero ese solo hecho lo hace culpable ante la ley colombiana. Puede haber cumplido la ley a cabalidad, pudo haber sido la persona más ejemplar del mundo, pero el hecho de haber pasado, quebrantado, violado la ley en cuanto asesinó a alguien, eso lo hace culpable y lo condena y lo lleva a una justa pena que debe pagar. Con Dios es similar en el sentido de que dejó una ley que Dios quiere que nosotros seamos obedientes, pero también Dios sabe y Dios conoce que no podemos cumplir a cabalidad el 100% todo el tiempo. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que cumplamos la ley. ¿Es el deseo de Dios? Sí. Pero Dios conoce que pecamos. Entonces, Dios quiere llevarnos a nosotros a reconocer nuestra incapacidad para cumplir la ley, para a través de la ley, de cumplirla, de guardar los mandamientos, ganarnos el favor, ganarnos la entrada al cielo. Así que hallándonos incapaces de a través de la ley cumplirla, por no cumplirla a la perfección, llegar al cielo, entonces presenta el único medio de salvación establecido, vigente y posible para nosotros, y es a través de Jesucristo el Señor, dando su vida por nosotros. Ahora, ¿quiere decir que Dios no quiere que cumplamos la ley? Sí, pero la verdad, si eres sincero y honesto, y por más que te esfuerces, no podrás cumplirla a cabalidad el 100% de tu vida, desde la niñez hasta la edad adulta. Hay una palabra también allí en el Antiguo Testamento que es la palabra Abén, que significa un espíritu, que habla de un espíritu perverso. Este espíritu perverso está asociado al pecado. También mencionamos que en el Nuevo Testamento la palabra más frecuente en el griego, estamos hablando en el griego original en que se escribió la Biblia, la palabra amartía, que igual que chata en el Antiguo Testamento significa errar al blanco. Un ejemplo donde aparece esa palabra está en Romanos 3:23, que seguramente muchos hemos escuchado, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, entonces, por cuanto todos erramos al blanco, que es la definición de esa palabra, por cuanto todos erramos al blanco, estamos destituidos de la palabra de Dios. Y otra palabra allí en el Nuevo Testamento que aparece, no con tanta frecuencia como amartía, pero también aparece, es la palabra parábasis. La palabra parábasis habla de transgresión, habla de traspasar la línea, de pasar una frontera establecida por Dios y de pasarnos esa línea de la santidad de Dios. Entonces, como primer punto quería mirar unas palabras para hacernos la idea de cuál es el concepto que Dios nos quiere marcar acerca de pecado. En cuanto a lo que Dios quiere enseñarnos del pecado, es muy importante la ley. La ley revela qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios quiere que no hagamos. Y lo opuesto a la santidad de Dios, lo opuesto a la justicia de Dios, lo que viola esa ley,
entonces constituye y es el pecado. Es el pecado. Un segundo punto que quiero mirar es la invitación de Dios allí en Deuteronomio capítulo 6, los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros, los llamamos Pentateuco, fueron escritos por el mismo autor, Moisés, y corresponden a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El quinto libro, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 24, dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos, o en otras palabras, tengamos reverencia o respeto a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Recuerden, es poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La justicia viene cuando guardamos todos estos mandamientos. ¿Qué implicación tiene? Que si no los guardamos, o sea, no guardamos todos los mandamientos, guardamos unos sí y otros no, entonces somos injustos. Muy bien, vamos a Levítico, allí en Génesis, Éxodo, Levítico, 2 libros anteriores. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Versículo 45. Porque yo soy Jehová, que os haga subir de la tierra de Egipto. Y aplicándolo a nuestros días, yo soy el Señor, yo soy Dios, que los sacó del mundo, de la podredumbre, de lo sucio, del pozo en que ustedes estaban sumergidos en su pecado, en la oscuridad, y les di nueva vida. Y entonces, de acuerdo a esto, dice aquí en la mitad del versículo: para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Es interesante que esta misma invitación y mandato de Dios está incluida allí en el Nuevo Testamento ya para la iglesia de Dios, para los que han creído. Sed santos porque yo soy santo. Esta es la invitación que nos aparta del pecado y nos quiere llevar más a como Dios quiere que seamos. Ampliación del concepto del pecado. Lo habíamos tocado en algunos estudios anteriores. Está en Mateo capítulo 5. El concepto que tenían las personas religiosas del tiempo del Señor Jesucristo, aún los más estudiosos, en cuanto al pecado, era algo externo. Pero el Señor amplió el concepto allí en Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Y mire que ya está hablando de emociones. Hay emociones pecaminosas. Entonces, ese es el propósito de este estudio, que estemos mirando, prendiendo la lámpara de la palabra de Dios en nuestros corazones y examinando cosas que hemos tratado como si no fueran malas, cuando sí son pecados. Aquí está hablando de que hay emociones que son pecado. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, que diga, mira que también está hablando que lo que se dice puede ser pecado, y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, lo que siento puede ser pecado. Ahí entramos a analizar a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, en oración, pidiéndole a Dios: Dios, muéstrame emocionalmente qué puede haber de pecado en mí. Señor, muéstrame qué palabras estoy utilizando en mi diario vivir que pueden ser pecado delante de ti. Versículo 27 del mismo capítulo. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Recuerden, el pecado no es mirar a una mujer. No es que pasó una mujer hermosa y usted está manejando como yo manejo moto y pasó al frente, entonces cierra los ojos. No, 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 no. La idea no es estrellarme, no. Pero la idea es no mirar para codiciar. No mirar para desear. Esto tiene implicación de imaginación en la mente, de suciedad, de morbosidad, de estar traspasando la santidad, ensuciando mi mente con pecado sexual. Entonces ya adulteró con ella en su corazón. Entonces estamos ampliando, el Señor amplía la definición, no solamente lo que hago, sino lo que siento, lo que digo, y ahora también lo que pienso puede ser pecado. Y aquí está determinando qué cosa que pienso puede ser pecado cuando un hombre, o también lo aplicamos a una mujer, mira a una persona para desearla sexualmente. Ahí está pecando. Y socialmente esto es aceptado, socialmente esto es normal, pero Dios dice que es pecado y a Dios no le agrada. En Mateo 15, ahí mismo, quiero decir en el mismo libro donde estamos, Mateo 15, versículo 18. Mateo 15, 18 dice: versículo 18, lo que sale de la boca del hombre sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen. Y otra vez, ¿qué es pecado para Dios? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y fornicaciones. Atención, esto es pecado para Dios. Usted puede decir, este lo hace, aquel lo hace, y aquel lo hace, y aquel no importa. Así lo haga todo el mundo. Pero Dios no está de acuerdo. Esos son los principios que estamos estableciendo a través de esta lectura. Miren, no estamos diciendo tal pastor o no está diciendo tal iglesia estos conceptos. Los estamos mirando y le invito a que lo hagan en su Biblia. Mateo 15, 18 y 19 lo está diciendo Dios, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Muy bien, ahí también unos conceptos, unos versículos me dice específicamente esto es pecado. Y quiero mostrarles, esas son dos versículos que me hablan de definiciones bíblicas de pecado. Allí, en nuestro cuarto punto, definiciones bíblicas de pecado. El primero hablamos de las palabras en hebreo, en griego. El segundo hablamos de la invitación de Dios, sed santos porque yo soy santo. Tercero, ampliación del concepto bíblico de pecado, no solamente lo que se hace, sino lo que se dice, lo que se siente, lo que se piensa, también es pecado, y como del corazón brotan estas cosas. Y ahora, cuarto punto, definiciones bíblicas de pecado, allí en primera carta de Juan. Recuerde la diferencia, cuando hablamos de Evangelio de Juan, estamos hablando de los primeros libros del Nuevo Testamento, pero cuando hablamos de primera carta de Juan, estamos hablando de los libros que ya se acercan al fin del Nuevo Testamento.
cerca ahí a Apocalipsis, enseguida de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, y a continuación está el libro de primera de Juan, que le vemos allí en capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe, ahí está la palabra en griego parábasis, que es traspasar la línea. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es parábasis, traspasar la línea, es infracción, el pecado es infracción de la ley. Hay una ley dicha por Dios. Cuando se traspasa, se quebranta esa ley, eso Dios lo determina como pecado. Y el pecado nos hace culpables a los ojos de Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar Dios. No solamente es decir, todos sí, todos pecamos, sí, ¿qué vamos a hacer? No, es decir, a los ojos de Dios nos estamos sucios de pecado, a los ojos de Dios somos culpables por pecado. Ahora, si estamos hablando a un grupo de creyentes, a veces nos excusamos aún después de haber llegado a los pies del Salvador de cosas que sentimos y nos justificamos y nos olvidamos que también las emociones pueden ser de la carne, no espirituales, no dirigidas, no en armonía con la santidad de Dios. A veces no cuidamos nuestra mente y nos olvidamos que también lo que pensamos, aunque no llegue al acto, pues es pecado. Si es malos pensamientos, es pecado. Si es pecados que tienen que ver con pensamientos que tienen que ver con la sexualidad, imaginarme, tener relaciones con X o Y persona, solamente de pensarlo es pecado. Y ahí incluimos el tema de la pornografía. Es pecado la pornografía. Alguien puede decir que que todos tienen que pasar por esas etapas, que es una manera de madurar, y denme todas las explicaciones y todos los argumentos, pero es pecado a los ojos de Dios. Entonces, el pecado es infracción de la ley. Y una segunda definición, aquí en el mismo libro, primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Escúchenlo bien, toda injusticia es pecado. Punto. Dios lo dijo. No hay más que decir. Toda injusticia es pecado. Entonces entramos a definir qué es injusticia. Y es toda decisión o toda acción que tomamos que daña a otro, que afecta a otro. Eso es una injusticia. Entonces toda acción o decisión que tú tomas o que yo tomo que afecta negativamente a otra persona, estoy pecando. Entonces, ¿puede pecar un empleador? Sí. ¿Puede pecar un empleado? Sí. ¿Puede pecar un hijo? Obviamente. ¿Puede pecar un padre de pronto en un momento de ira con su hijo? Sí. ¿Puede pecar un esposo en reacción a una discusión con su esposa? Sí. ¿Puede pecar una esposa? También. Todos sí. Tomamos una decisión o una acción que afecte negativamente a otra persona. Estamos haciendo una injusticia y escuchen, toda injusticia es pecado. Ahora, como quinto punto, una mirada externa. En Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, Lucas 18, versículo 18. Dice, un hombre principal le preguntó ¿quién? Al Señor Jesucristo.
diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Esta historia es interesante porque la persona que se acerca al Señor Jesucristo es una persona que, si la trasladamos a nuestro tiempo, es una muy buena gente, una persona que toma en serio la religión, una persona que toma en serio a Dios, una persona que, debido a todo esto, siente que está bien con Dios, que no hay nada malo en su relación con Dios. Pero el Señor Jesucristo prende la lámpara que llega hasta el centro del corazón del hombre, mostrando cuál es la realidad. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Este hombre le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ya lo primero que le dice al Señor, ya le está enseñando: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. No está queriendo decir el Señor que Él no es bueno, porque Él tiene naturaleza divina, Él es Dios, entonces Él es bueno. Lo que está diciendo es: joven, porque en otro pasaje de otro evangelio dice que este hombre era joven. Joven, usted se cree bueno. Pues quiero decirle que no, que solamente hay uno bueno, que es Dios. Pero la respuesta, y sigue la respuesta: los mandamientos sabes. Porque la pregunta había dirigida: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré en hacer? Y el hacer para heredar la vida eterna está relacionado con los mandamientos, cumplirlos. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no dirás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él, escuchando, seguramente: ay, pues, yo lo he hecho todo desde mi juventud, todo lo he hecho, todo lo he cumplido. Colóquele: sí, ha cumplido, ha honrado a sus padres, sí. Se ha guardado de falso testimonio, sí. No ha codiciado, no he codiciado. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice: aún te falta una cosa, vende lo que tienes. Y alguien pudo decir: ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué fue tan cruel? Porque antes de hacer eso, porque antes no lo colocó y lo felicitó y lo aplaudió y dijo: discípulos, aplaudan a este hombre que obedece la ley de Dios. Porque este hombre pensaba que estaba bien. Pero el Señor fue más allá. Cuando le dice: vende lo que tienes, hay otro hombre le preguntó al Señor en otra ocasión: ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor le contestó: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo le contestó: es semejante: amar al prójimo como a sí mismo. En eso se resumen la ley y los profetas: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amar al prójimo. Y estos mandamientos, si realmente fueron cumplidos por este hombre, lo que le pidió al Señor: vende lo que tienes y dalo a los pobres, no le hubiera sido un impedimento. Si hubiera dejado todos sus bienes económicos por hacer lo que Dios quería que hiciera. Lo que le quiso mostrar el Señor Jesucristo a través de esto es que su amor por sus bienes era más grande que su deseo de agradar a Dios, que su deseo de tener la seguridad de tener la vida eterna. Y este hombre allí representa a muchos hombres y mujeres de hoy que piensan que están bien, que han cumplido los mandamientos.
aún cristianos que piensan que están andando bien, que porque van a la iglesia, que porque leen la Biblia, que porque cantan y ya todo está bien. Y necesitan que la lámpara de Dios se prenda porque hay unas áreas que no han sido tratadas por Dios, que tal vez tienen que ver con el orgullo, que tal vez tienen que ver con el egoísmo, que tal vez tienen que ver con rencores o resentimientos del pasado que no se han sanado. No sé con qué, Dios lo conoce, pero que es necesario que Dios obre allí. Este hombre no se fue alegre de ese encuentro con Cristo, se fue triste, pero es necesario cuando hay un tratamiento de Dios en el corazón, que haya tristeza, porque esa tristeza producida por Dios puede llevar a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero acercarse a Dios, que es lo que necesitaba este hombre. En apariencia, él estaba cerca de Dios, pero en realidad habían cosas que le distanciaban, y sobre eso quiso colocar el Señor Jesucristo el dedo allí en la llaga. Entonces vemos, él tenía una concepción del pecado, este joven, como de algo que se hace. Y el Señor dijo, no solamente es lo que se hace, es ese amor, ese egoísmo, eso también que sientes que está en tu corazón, joven, también tienes que tratarlo con la ayuda de Dios. Y fue lo que el Señor le llevó a reflexionar y analizar a este joven con este encuentro, como resultado de este encuentro que hubo entre ellos. Ahora, por último, sexto punto, una mirada interna. Allí en Lucas capítulo 15, versículo 11. 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muy bien. Tome, hijo, usted quiere que yo le dé la herencia, tómela. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En otras palabras, desperdició sus bienes viviendo en pecado. Allí desperdició sus bienes. Se alejó. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él estaba en la casa del Padre. A él no le faltaba nada. Todo lo tenía. Y por alguna razón quiso salir a experimentar. Así somos los hombres. El Creador nos hizo. Dios eterno, con quien nosotros lo tenemos todos y estamos en relación con Él, pero con quien no tenemos nada si nos alejamos de Él, pero aún así nos alejamos, nos distanciamos de Él. Y también aún creyentes, hermanos y hermanas, alrededor del mundo en diferentes tiempos, han decidido alejarse de su Dios, de su Salvador, de su Señor, para vivir vidas de pecado. Y lo que han encontrado es vacío, frustración, soledad, amargura, dolor. Pero aún hay oportunidad como la hubo para este joven, para todo aquel que está escuchando este mensaje, sea que ya ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador, o sea que no lo ha hecho, pero que está alejado de Dios. Aún hay tiempo, mientras estamos vivos, de cambiar de actitud. Todas estas situaciones que fueron vividas por esta persona, por este joven, que se fue de la casa de su padre, fueron difíciles, pero fueron un trato de Dios al corazón. Y el versículo 18 es hermoso. En medio de ese desastre de vida que tenía este joven, dice, me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que hace cuando yo identifico que estoy en pecado.
Por eso han sido estos estudios que hemos tenido, están enfocados hacia allá, hacia que la luz de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, llegue a las vidas de las personas y haga entender a creyentes que han confiado en Cristo o a personas que aún no lo han hecho, en qué situación está su vida en cuanto al pecado. Para que haya un arrepentimiento es necesario que haya una conciencia de que estoy en pecado. Es necesario. Mientras no haya esa conciencia del pecado en el cual estoy, no habrá arrepentimiento y no habrá perdón de Dios, porque es necesario arrepentirnos para que haya perdón. Este hombre dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, ya no merezco ser tu hijo. Y Dios quiere que los corazones se rindan ante Él, se inclinen reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, reconociendo la suciedad, para que reciban de Él el perdón, para que reciban de Él la sanidad que necesitan. Oh Señor, no soy digno. Preciso es lo que este joven no entendía. Él pensaba que él era digno de ir al cielo, pero lo que Cristo le quiso mostrar es que él era indigno, para así que reconociera su indignidad, el Señor pudiera colocar sobre él su dignidad, la dignidad de Dios a través del perdón. No soy digno. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, no solamente se quedó en pensamiento, se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amigo, amiga, hermano y hermana amada, no dude, no importa la situación, el pecado, la suciedad en la cual se encuentra hoy. El Señor está esperando. Yo quiero que miren, se fijen en esto. Él pensó: voy a llegar y le voy a decir esto a mi padre. Y cuando vemos en el versículo 20, en la mitad del versículo 20, cuando dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre no estaba endurecido en contra de su hijo. El padre estaba esperando, mirando a lo lejos cuando llegaba su hijo. Y hoy Dios te está esperando a ti para que vayas a sus brazos, que te quieren recibir y perdonar. Pero es necesario que haya un corazón humillado, quebrantado, reconociendo el pecado y la suciedad que hay. Él está con los brazos abiertos. Hay un versículo que dice: el que a mí viene, no le echo fuera. No podrá haber sanidad, salvación espiritual. Tampoco habrá sanidad espiritual para el creyente, ni salvación para el que no ha creído, si no hay reconocimiento de pecado. Si no hay identificación del pecado, no habrá arrepentimiento. Con todo el corazón deseo que el Espíritu de Dios esté obrando en tu corazón, en tu alma, en este momento, a través de esta palabra, y que pueda haber hoy mismo un acercamiento a Dios, un día de arrepentimiento, de volver a tu Dios, quien te espera con los brazos abiertos. Oramos. Dios, gracias por este tiempo que nos has dado, que tu palabra es como espada que penetra hasta partir el alma y penetra hasta las intenciones más profundas del corazón. Dios, gracias
porque aún hay oportunidad, porque aún llamas al que está lejos, porque aún llamas al que es indiferente, porque aún esperas con los brazos abiertos, mirando hacia el horizonte quien viene para recibirle, para correr y abrazarle con misericordia y con gracia. Dios, que tu Espíritu obre en corazones a través de esta palabra tuya. Oramos, Señor, por salvación de los que escuchan esta palabra y aún no han llegado a la fe, pero oramos también por restauración, por sanidad espiritual de aquellos que siendo tus hijos se han ido y han pecado contra ti. Aún hay tiempo. Gracias por eso. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.